Es un gusto estar con esta audiencia. Mi nombre es Carlos Ávila y estoy aquí con ustedes para compartir algunas ideas y conceptos básicos para el uso adecuado de McHealy. Como sabemos, McHealy consta de 4 módulos. En este estudio empezaremos hablando de la aplicación de la doctora Caroline McMakin y en especial platicaríamos en primera instancia de lo que es el magnetismo. De ahí viene el nombre de McHealy, porque utiliza campos magnéticos en su funcionamiento de manera principal. Lo que tenemos en pantalla es un imán. Claro, se pone debajo de una hoja de papel sobre la cual hay limaduras de hierro. Y la orientación de estas limaduras se corresponde a los campos de línea, a las fuerzas de línea magnética que definen todo el campo, ¿sí? Vemos que hay una interacción siempre presente entre electricidad y magnetismo. Donde hay magnetismo, potencialmente podemos generar electricidad. Y donde hay electricidad, también le acompaña una fuerza, un campo magnético, como si fuera una sombra. Estos campos magnéticos son de los que se utilizan y se aplican en el uso de McHealy principalmente. Entonces vemos que en el cuerpo, el órgano que tiene más potencia eléctrica, el campo eléctrico más fuerte, lo encontramos en el corazón. Obviamente por la función que desempeña, el nivel de actividad muscular intenso que lleva a cabo para bombear la sangre en todo el cuerpo, se requiere de mucha potencia de trabajo para realizar esta tarea todo el tiempo, a todas horas. Y como decíamos, donde hay un campo eléctrico, hay otro campo magnético que le asiste. En este caso, el campo magnético lo vemos en la ilustración de abajo. Es más esquemático. Generalmente la forma del campo magnético es como una dona, se le llama toroide, ¿sí? Entonces, esto sería más o menos darnos una idea de lo que abarca el campo magnético del corazón. Generalmente abarca todo el cuerpo en general. Ahora, hay que entender que este campo magnético pues está definido por algunas propiedades que son definidas por el trabajo del organismo, su fisiología, por la forma de sentir y de pensar de la persona. Entonces vemos que es un campo de energía, sí, pero es un campo de energía que tiene información. Vamos a decir que tiene cualidades, y estas cualidades se generan por el nivel de vida, lo que pensamos, lo que sentimos y la forma en la que el cuerpo actúa en cada uno de nosotros. Cuando nosotros activamos un McHealy y lo aplicamos cerca del cuerpo, entonces tenemos un campo magnético envolvente más grande todavía, ¿sí? Entonces tendríamos el campo magnético de nuestro propio cuerpo, pero a su vez envuelto y cubierto por el campo magnético de McHealy. Sabemos que McHealy tiene muchas funciones y en todas ellas lo que se genera en este campo magnético es propiciar un efecto de ajuste sobre el campo magnético corporal. Vamos a decir que la información del campo magnético de McHealy es la de generar ajustes correctivos en el campo magnético personal y directamente también influir sobre nuestras células en especial. Entonces, a través del magnetismo, esto lo veremos más adelante, generamos un impacto de ajuste, y este impacto de ajuste podemos entenderlo como armonía, como salud, como bienestar. Podemos pensar que el tamaño del campo magnético de McHealy puede ser en proporción a la ilustración que tenemos enfrente. Más o menos un radio de
1,5 metros, serían 3 metros de diámetro, y pues básicamente es un campo bastante amplio. Claro que este campo a su vez puede ampliar más todavía su nivel de efecto. No está totalmente restringido a estos 3 metros de diámetro, sino que por resonancia o por sintonía, a su vez, puede expandir su efecto a un nivel mucho más grande. Entonces, hablando ya en particular del dispositivo McHealy, se diseñó inicialmente con el propósito de integrar el conocimiento y la experiencia de la doctora McMakin, Caroline McMakin, en un dispositivo portátil y de impacto inmediato. La doctora McMakin ha venido desarrollando mucha investigación desde la década de los 90, utilizando equipos un poco más grandes y con mecanismos de procesos de terapia más elaborados. Marcus Schmicky conoció a la doctora McMakin en el 2013 y de ahí surgió la idea de implementar un dispositivo con los principios que se aplican con las microcorrientes, ¿sí? Y claro que con el tiempo esta aplicación se vio que pues se le podían integrar más cosas al dispositivo, otras aplicaciones de las que iremos hablando más adelante. Inicialmente todo empieza con la aplicación de la doctora McMakin. Y las otras ya iremos viendo a profundidad sobre qué principios se basan y cómo es que McHealy trabaja en cada una de ellas. Entonces, la doctora McMakin empezó desde los 90 a hacer investigación, a dar cursos, a impartir y abrir escuelas de este trabajo terapéutico a través de las microcorrientes de frecuencia específica. Y en un momento dado conoció a Marcus Schmidt, quien es el inventor del dispositivo Healy y también del dispositivo McHealy. Entonces, en esta aplicación es enteramente orgánica, vamos a decirlo así. Trabaja específicamente sobre el cuerpo físico, ¿sí? Y su trabajo, los principios del trabajo de este dispositivo y en especial de esta aplicación se basa en el campo magnético pulsátil. Tendríamos, imagínate, puedes tener un imán que tiene un campo magnético constante, siempre activado. Bueno, se hicieron investigaciones desde los 60 aproximadamente con campos magnéticos pulsátiles, particularmente en la NASA, y se detectó que las frecuencias reguladas de estos campos magnéticos tenían un efecto sanador sobre el cuerpo. Vemos aquí una correspondencia de inicio. La doctora McMakin trabaja inicialmente con corrientes eléctricas de frecuencia regulada. Y en este caso con McHealy se utilizan campos magnéticos, pero basados en el mismo principio, en el principio de la frecuencia controlada, ¿sí? Entonces, estos campos magnéticos, a diferencia de lo que encontramos en un imán, por ejemplo, es que el efecto del campo magnético se activa y luego se interrumpe o se apaga. Es como el efecto de las luces intermitentes que podemos ver en algunos lugares que se prenden y se apagan de una manera muy rápida y acelerada. Nada más que esto es aplicado a los campos magnéticos. Cuando estos campos magnéticos con una frecuencia específica actúan sobre el cuerpo trabaja de una manera regenerativa. Si hay alguna lesión, pues se corrige esta lesión. Si hay algún deterioro a nivel de tejido, a nivel celular,
pues también estos efectos son corregidos, ¿sí? El principio de base lo tenemos aquí en pantalla, son producidos por una bobina eléctrica. Desconozco el principio básico del McHealy, pero sí los resultados efectivos de trabajo. Vemos que el dispositivo en sí lo que hace es que nos genera este campo magnético. Hay trabajos de frecuencia regulada y controlada, y pues vemos que utilizando el principio de las frecuencias controladas de corriente, vemos que estas frecuencias, pero ahora con el campo magnético, trabajan de una manera muy individualizada, muy particularizada en algunas partes del cuerpo. Tenemos a nivel celular, que es uno de los enfoques con los que se maneja todo esto, tenemos que lo que es la membrana celular, la cubierta externa de la célula, pues tiene que manejar un voltaje va entre menos 190, menos 90 milivoltios a menos 70 como condiciones normales, y esto depende del tipo de células con el que se esté trabajando. Entonces, cuando este tipo de voltaje, que es lo que nos indicaría la capacidad de manejo eléctrico de la célula, si baja este voltaje, entonces la vitalidad de la célula también baja. Y esto la va haciendo cada vez más propensa a problemas de salud, de manejo fisiológico celular, de desempeño de vitalidad celular, y gradualmente, con el tiempo, si este voltaje cada vez baja más todavía, entonces pues vienen las deformaciones genéticas y la muerte celular. Este voltaje lleva una correspondencia también con el equilibrio químico del entorno, de la sangre y de los fluidos, ¿sí? Entonces, mientras más acidificado es el entorno, también esto propicia que el voltaje de la membrana celular tienda a ser cada vez más pequeño, más bajo. Entonces, es importante mantener una base de equilibrio químico que no sea ni muy ácido ni muy alcalino para que podamos conservar este voltaje dentro de la célula. Ahora, cuando tenemos una condición de relativo deterioro celular, cuando la célula se expone a un campo magnético con la frecuencia adecuada, entonces se provoca una electricidad, una corriente, un manejo eléctrico dentro de la célula para que recupere el voltaje que es requerido. Entonces, si la célula por sí misma no dispone de la vitalidad para regenerarse y para sanarse a sí misma, entonces lo que hacemos con McHealy es inyectar un campo magnético para que éste a su vez genere actividad eléctrica dentro de la célula y podamos entonces recuperar el voltaje que es necesario. Entonces, con el tiempo se han hecho investigaciones y se han visto algunos resultados como resultado de esto. Vemos que estos campos magnéticos de baja frecuencia, como se les llama, genera varios resultados y varios efectos en el cuerpo. Como primer elemento consideramos, dice, un movimiento inducido de sustancias ionizadas en disolución. En este punto nos referimos a los iones que las células utilizan como intercambio. Estas iones llegan a nosotros a través de los electrolitos. Electrolito quiere decir generador de electricidad, o sea, los sueros, las sales minerales. Entonces tienen sustancias que permite el cuerpo, cuando entran a él, generar estos iones que son necesarios para que la célula los utilice y pueda entonces realizar los intercambios iónicos que son necesarios.
En algún momento podremos platicar, o esto estará involucrando los conceptos de lo que es el intercambio de iones sodio-potasio a través de una bomba celular que tendríamos por ahí colocada en la membrana celular. ¿Sí? Entonces, iones que están afuera de la célula entran y otros iones de otra naturaleza que estando adentro de la célula salen, y ese intercambio iónico se repite de manera recurrente y de manera rápida. Claro que la efectividad de este intercambio de iones, que es lo que permite el manejo de la vitalidad de la célula, este intercambio, pues depende de muchos factores, del agua que consumimos, obviamente de la fuente orgánica de estos iones, pero lo que hacemos con estos campos magnéticos es activar y mejorar el trabajo de este intercambio iónico y de estas sustancias principalmente. Tiene un efecto sobre, dice aquí, los osteoblastos, son las células generadoras de hueso. Vemos que estas células, cuando son sometidas a esfuerzos mecánicos, tienden a generar una respuesta para aumentar más la cantidad de células de hueso en el cuerpo. Entonces, si nuestra condición de hueso es débil, está mermada, son huesos que se fracturan fácilmente, entonces muchos de los campos magnéticos de los que podemos tener a disposición en McKinney trabajan en este sentido. También para regenerar tendón, regenerar músculo, en fin, regenerar todas las células que componen nuestro sistema musculoesquelético, principalmente. Eleva la solubilidad de sustancias en medio acuoso. Esto hace que las sustancias, que en vez de estar compactadas, puedan de alguna manera diluirse y de esta manera ser mejor metabolizadas. Entonces vamos a decir que las sustancias, ahorita lo vamos a ver en especial como el efecto sobre los glóbulos rojos principalmente, hace que en vez de que tengamos paquetes de sustancias, de enzimas, de proteínas, estas puedan quedar fácilmente disueltas en los medios acuosos intra o extracelulares. Y esto obviamente nos va a permitir que puedan ser mejor metabolizados y procesados. Aumento inducido en la zona de aplicación del metabolismo y acción de equilibrio, pues como lo hemos venido mencionando. Vemos que estos efectos no nada más se aplican a órganos o sistemas, vemos que el efecto principal de base sobre lo que trabaja el campo magnético pulsante es a nivel celular, principalmente. Entonces, vemos que el efecto magnético podemos tener en la ilustración, en la parte de abajo, vemos cómo un cuerpo que no ha sido debidamente atendido, generalmente con el tiempo hace que los glóbulos rojos queden empaquetados como si estuvieran apilados, ¿verdad? Un glóbulo rojo es como si fuera una moneda. Generalmente se forman paquetes compactados. Esto hace que la oxigenación baje, ya que los glóbulos rojos se encargan del transporte principalmente del oxígeno y claro, del CO2. Pero cuando un campo magnético es inducido en el cuerpo, el efecto que hay en la sangre y sobre todo en los glóbulos rojos es que los glóbulos rojos se separen. Recordemos que cada glóbulo rojo tiene hierro, que es el metal que se adhiere al oxígeno para poderlo transportar. Y obviamente el hierro a su vez pues tiene un efecto directo y responde a los campos magnéticos de una manera inmediata. Entonces, esto hace que a
nivel sanguíneo y a nivel celular tengamos un efecto sanador inmediato. Se sabe que la velocidad de impacto de las cargas dentro del cuerpo es de 400 metros por segundo. Entonces, si tú metes una carga eléctrica o un pulso magnético en alguna parte del cuerpo, prácticamente esta información llega a todo el cuerpo de manera instantánea. Entonces, y viendo el campo magnético del ser humano, que a su vez es inducido, es reprogramado por el campo magnético más grande de McHealy, entonces vemos que nuestra naturaleza en toda nuestra integridad pues es estimulado en todos los niveles al mismo tiempo. Claro que la frecuencia va directo a algunos puntos específicos de atención a nivel orgánico. Cuando estos campos magnéticos entran en acción, nosotros podemos ver en McHealy la respuesta cuando se generan estos campos magnéticos. Ahí vemos que tenemos un LED de color verde que tiende a parpadear, o algunas luces en la parte media de abajo, que se prende y se apaga de una manera muy rápida, un efecto intermitente muy rápido. Ahí es donde podemos ver que el dispositivo McHealy está generando los campos magnéticos que son requeridos. Ahora bien, la aplicación de la doctora McMakin tiene varios módulos, varios programas. Estamos hablando de 24 en general. Como vemos en la lámina, en la parte de arriba dice efectos de armonización de los campos bioenergéticos del cuerpo. Y claro que la parte sobre la que trabaja, pues es el programa que nosotros queremos, en el que nosotros queremos apoyar. Este trabajo de McHealy en específico nos indica cuando tú corres el programa en qué parte del cuerpo se tiene que colocar McHealy para que pueda trabajar adecuadamente. Vemos que en el principio de trabajo para este enfoque se trabajan con dos campos magnéticos con frecuencias diferentes. En un estudio inicial que estuvo haciendo la doctora McMakin, hacía lo mismo pero con corrientes eléctricas. Entonces, cada tejido del cuerpo responde a una frecuencia, pero también el lugar en donde se encuentre el órgano o el tejido que queremos atender en el cuerpo responde a otra frecuencia diferente. Por ejemplo, podemos tener un músculo, vamos a decir, que responde a una frecuencia específica, pero el músculo de los hombros, por estar en los hombros, tiene otra frecuencia que le acompaña, diferente a los músculos que podamos tener en los muslos o en las pantorrillas. La localización marca el segundo patrón de frecuencia. Entonces, se combinan estos dos para generar un efecto directo en las partes en las que se quiere atender. Entonces, estos 24 módulos trabajan en distintas partes y con distintos propósitos. Aquí tendríamos una tabulación y el efecto que genera en cada uno de ellos. Me regreso un poquito y si se fijan, la aplicación de cada uno de estos campos tiene que ver inicialmente con armonización de campos bioenergéticos. Así lo vemos en las definiciones y en los efectos. Mencionaré algunos, puesto que son bastantes, no puedo desarrollarlos todos en profundidad, pero sí haremos algunos comentarios que puedan servir de base para poderlos aplicar. Por ejemplo, tenemos una aplicación de tejido blando, ¿sí? Y lo que sucede aquí es que el efecto sobre ese tejido blando, depende de donde lo quieras ubicar, incita a la regeneración. Regeneración quiere decir reparación. Crear tejido más sano, más armonizado,
más integrado, más coherente, dependiendo de la parte en donde nosotros lo necesitemos. Tejidos blandos se refiere a tejido de piel, por ejemplo. Vamos a hablar del colágeno, que también es otro tejido. La sangre es tejido sanguíneo, depende de donde lo necesitemos. El músculo liso o el estriado también son tejidos suaves, tejidos blandos. Los tejidos duros son como los tendones, los huesos, tal vez algunos, no puedo integrar aquí a los músculos, pero pueden tener un cierto tono exagerado por el estrés. Pero bueno, ya sería entrar en otras cuestiones. El programa que tenemos acá abajo, tejido blando, semanas de la 1 a la 4, esto se da cuando necesitamos reparar esos tejidos por lesión. Llámese escoriación, raspadura, lesión interna, algún daño interno que tengamos en esas partes. Entonces, este programa se aplica en esas partes en las que lo necesitemos de 1 a 4 semanas. Y obviamente es el margen de tiempo que nos dan como reparación para ese tejido. Entonces, en el anterior tejido blando, simplemente regeneramos. Así como estamos, a lo mejor tenemos un tejido que necesite, no sé, llamémosle una mejor condición, piel, por ejemplo, que es blanda. Si tenemos una piel que no está haciendo bien sus funciones, pues podemos trabajar directamente con esta parte, aunque veremos más adelante si tenemos piel en especial, no lo veo, pero bueno. Y el tejido blando, semanas 1 y 4, es cuando hay daño, particularmente, ¿sí? El módulo para después de ejercicio. Cuando tú haces ejercicio intenso, generalmente el cuerpo al día siguiente responde, se genera mucho ácido láctico en los músculos, dolor. Y la doctora McMakin descubrió que cuando se aplican corrientes eléctricas, pero en este caso campos magnéticos, en un rango de 1 a 20 minutos después de haber hecho el ejercicio, esa molestia que se genera más adelante no se genera, no se provoca, ¿no? Entonces, anulamos el efecto del dolor, de la pesadez, de la respuesta incómoda que el cuerpo nos da cuando lo sometemos a un trabajo difícil. Para eso es este programa. Tendríamos tanto, dice aquí, armonía de cuello, articulaciones, básicamente estos módulos trabajan para armonizar. Dice aquí el campo bioenergético de estas partes. Entonces, estimulamos la parte energética para crear un efecto en la parte física. Tendríamos el efecto de los tendones para regeneración y el balance de articulación también para regeneración. Recordemos que regeneración implica crear tejido nuevo, ¿sí? O bien estimular una mejor condición de tejido partiendo del que ya tenemos. Entonces, si queremos un mejor trabajo de tendón, si mis tendones están inflamados, tendonitis que le llaman, o si tenemos, no sé, alguna estructura, alguna contractura, pues podemos trabajar con este tipo de módulos. Armonía para la parte baja de la espalda, trabaja para todo el sistema musculoesquelético, para el sueño en particular, en fin. Veamos, mira, hay algo que es importante, armonía de cerebro. Entonces, es para armonizar conciencia, fortalecer el sentido de coherencia y armonizar traumas bioenergéticos. Entonces, es más fino y es más sutil el trabajo en este modo, ¿sí? Coherencia quiere decir armonización, que todas las partes de un sistema estén trabajando coordinadamente unas con otras. Eso es coherencia. Así también podemos tener coherencia con nuestro escenario de experiencias. Cuando nosotros las integramos, les damos entendimiento
Pero sin embargo hay experiencias que las venimos cargando porque no están siendo asimiladas. Falta coherencia. Puede haber emociones ahí atoradas, puede haber daño emocional, puede haber pues un trauma mental, o cuando cargamos con una experiencia en la que no nos sentimos muy a gusto, podemos trabajar este módulo. Entonces, esto es a nivel cerebral. Armonía de nervios, pues es para tener más tranquilidad. Tenemos algo, fíjate, las emociones, para el balance de las emociones en caso de estrés, particularmente, ¿sí? Así tendríamos el tálamo. El tálamo trabaja para balancear la sensibilidad. Hay personas que son hipersensibles y de alguna manera son más expuestas a impactos de todo tipo, visuales, auditivos, de experiencia, de relación, etcétera. Entonces podemos trabajar con el tálamo para trabajar con nuestro nivel de sensibilidad. Armonía del nervio vago. El nervio vago nace desde la base del cerebro. Es uno de los 12 nervios craneales cuyo ramal baja a lo largo de todo el cuerpo y luego se va teniendo ramificaciones, va generando plexos. Plexos son ramales nerviosos que interactúan en algunas partes del cuerpo. Entonces, el nervio vago, en parte, es el responsable de todo el trabajo del aparato digestivo, principalmente, pero toca todo el eje principal del cuerpo. Entonces, dice aquí, para dar soporte a relajación energética y regeneración. Nomás para darte una idea, se dice que el nervio vago es la expresión física del canal central de energía. Los orientales en yoga le llaman Sushumna. Corre a lo largo de todo el eje de la columna vertebral. Entonces, es una correspondencia, vamos a decir que la parte que manejan los orientales es la energética, el nervio vago vendría siendo su reflejo físico. Por eso es bien importante considerarlo. Y así tenemos el módulo de desintoxicación. Obviamente nos apoyamos principalmente en el estímulo del hígado para las depuraciones. Hay armonía para riñones, aparato digestivo. Y finalmente para cuidados femeninos, armonía en ovarios, sobre todo cuando llegan los periodos y hay cólicos. Bueno, sería interesante trabajar esta parte para armonizar de alguna manera este proceso. Y finalmente, armonía para los senos paranasales. Esto en especial cuando hay alergias, ahora que se disparan cuando hay cambio de estación, pues es algo también de lo que podemos utilizar. Entonces, tenemos una aplicación bastante amplia, bastante variada. Estas son algunas ideas, insisto, muy básicas de lo que podemos lograr con este módulo. Cada módulo tiene una duración en específico. La intensidad con la que hay que manejar el dispositivo depende mucho de la sensibilidad de la persona. Normalmente, esto es una opinión personal, no correr los dispositivos a más del 50% porque acortas el periodo de vida de la pila o del dispositivo en general, ¿sí? La frecuencia, a más tardar, bueno, es una diaria, y bueno, pues tenemos la duración a la que corren cada uno de estos programas, principalmente, ¿sí? Estos son los iconos que aparecen cuando entramos al módulo de la doctora McMakin. Entonces ya vienen indicados. Puse 2 ejemplos, por ejemplo, aquí de la localización en donde nos dice el programa que hay que colocar el dispositivo, porque, insisto, todos estos módulos trabajan directo sobre el cuerpo. Hay otros módulos que tienen otros propósitos, por ejemplo, el de atmósfera, que está hecho especialmente para espacios.
los espacios que nos rodean o con los que convivimos. Esto va a dar pauta para otro estudio, en especial para ese módulo. Pero a diferencia de esos, el módulo de agua, que es para programar agua, etcétera, este es para trabajar directamente sobre el cuerpo personal, ¿sí? Entonces, en cada módulo te indica en qué parte del cuerpo hay que ponerlo. El tálamo lo tenemos la parte alta de la cabeza, bajo el cerebro, a nivel cerebral, perdón. Pero los dispositivos no se colocan en la cabeza. Recordemos que si bien en alguna parte del cuerpo recibimos el impacto, este impacto corre por dentro de todo el cuerpo a todos los niveles, ¿sí? Entonces, para el tálamo lo colocamos en el pecho. Para el nervio vago, como te digo, corre desde la base del cerebro y baja a lo largo de todo el cuerpo. También se coloca en el pecho. Y esto es para darte una idea nada más. Respeta la localización que indica el programa, sobre todo para no exponer partes muy sensibles que no deben de exponerse, ¿sí? Y esto obviamente para disminuir los niveles de riesgo. ¿Cuál es el principio de base? Lo decíamos, el trabajo de la doctora McMakin. Entonces, que es de alguna manera un principio de trabajo que se inició desde, no sé, dice aquí desde los 30, pero va mucho más atrás todavía. Tenemos dos tipos de frecuencias. Una frecuencia tiene que ver con el tipo de tejido que yo voy a tener. Para el canal 2, otra fuente de frecuencia diferente tiene que ver al lugar del cuerpo en donde yo tengo que trabajar. Entonces, se combinan estas dos frecuencias y tenemos un efecto conjunto. Este efecto conjunto de dos frecuencias combinadas nos lleva a atender directo el tipo de tejido que queremos corregir y en la parte del cuerpo en donde queremos trabajar de manera simultánea. Ese es el principio de base para esta aplicación. Observa bien que estamos hablando de frecuencias. Obviamente es para el magnetismo. En el punto rosa de Healy se trabaja las frecuencias, pero para corrientes. Y bueno, pues tiene otra función. Ya platicaremos también más adelante de esto. Se tienen dos sensores cuánticos. Obviamente, si tenemos dos fuentes de poder para crear dos campos magnéticos, pues hay también dos sensores cuánticos. Este es el concepto de un sensor cuántico. También Healy lo tiene. Healy tiene uno solo, McHealy trabaja con dos. El objeto somos nosotros. Nosotros, como decíamos, manejamos un campo magnético. Ese campo magnético es percibido por un sensor cuántico. Lo percibe y ese campo que se percibió se compara con un patrón que viene obviamente sustentado por una base de datos. Hay todo un banco de datos de frecuencias. Vamos a hablar de frecuencias a las que cada órgano, cada parte del cuerpo vibra cuando está sano, cuando está bien. Entonces, este patrón sano se compara con mi campo de energía personal y entonces se hace un comparativo para detectar qué partes de frecuencia que yo manejo, que yo tengo, no están en armonía, no están como deberían de ser. Esto implica que entonces esa parte o está hipoactiva o tiene un proceso de hiperactividad o de lesión o de daño. No está trabajando como debería de ser. Y entonces se genera un mecanismo de respuesta. Este mecanismo de respuesta dice, ok, vamos a trabajar con las frecuencias de ajuste y esas frecuencias de ajuste las integramos al campo magnético de la persona para que tenga un efecto correctivo. Y entonces vemos que pues todo esto que hemos venido platicando lo vemos un
poco más detallado en esta siguiente lámina. Hablamos de frecuencias que van entre 0.1 y 1000 Hz, ¿sí? Y bueno, pues son campos magnéticos que el ser humano maneja de manera natural, de manera normal, de una forma modulada, ¿sí? Y bueno, pues básicamente ese es el principio de base. Te digo, dice aquí, en vez de microcorrientes, el McHealy está empleando un campo magnético pulsante como un medio de transporte para las frecuencias en el cuerpo. Entonces, este módulo quisimos empezar a hablar de él porque es el que dio origen al McHealy que encontramos ahora. Inicialmente era nada más trabajar con esta base, pero en su fase de desarrollo de producto se pensó que se podían integrar más aplicaciones. Ya hablaremos de cada una de ellas más adelante en otros estudios. Tendríamos algunas preguntas. Estas son tomadas del doctor Chen, el expositor ahí de los conceptos técnicos que manejan Healy y McHealy. Y entonces, bueno, los programas de McHealy, cómo se aplican. Ya vimos, tenemos una tabulación acerca del tiempo en el que hay que trabajar con cada uno de estos programas, ¿verdad? Y obviamente, conforme tú seleccionas el programa y lo corres, la misma aplicación te dice en qué punto del cuerpo hay que colocar el McHealy, ¿sí? Para que tengas el efecto. Dice aquí que la sensibilidad, la intensidad se maneja entre 0 y 100%. Claro que la idea es que le prestes atención a tu sensibilidad. Hay personas que somos muy reactivas, o sea que con poquito reaccionamos muy fuerte. Hay personas que somos menos sensibles y que necesitamos más potencia de aplicación. Claro que la idea es que utilízalo de la mejor manera. Y sí, claro que si le metes toda la carga todas las veces durante todo el tiempo, pues obviamente va a tener efectos en cuanto al periodo de vida del producto, pero lo importante yo creo que es que tú te sientas bien, que apliques la intensidad que te haga sentir mejor. Y bueno, pues dice inicia en 20% y ahí vas aumentando la intensidad. Nuestro punto de partida 20% y gradualmente vamos a ir aumentando, pero con el tiempo y con el uso, tú vas a ir detectando cuál es el nivel de porcentaje más adecuado para ti. ¿Cuántos programas se pueden correr en un día? Pues al igual que el Healy, de 1 a 3 programas por día. ¿Se experimenta alguna sensación durante la aplicación? Bueno, tanto los campos magnéticos de McHealy como los eléctricos de Healy trabajan en el umbral de sensación. ¿Qué quiere decir de percepción? Pues quiere decir que lo manejan al nivel en el que el cuerpo los manipula y los trabaja. Por eso no se siente nada, por decirlo así, a menos que llevemos los indicadores a un mayor nivel de intensidad. Personalmente no me ha tocado ver algo dramático en cuanto a percepciones. Lo hemos utilizado más que nada para descanso en la noche, para sueño. Y claro que la calidad del sueño es muy buena. Tengo sueños lúcidos por el uso de este dispositivo. No lo he utilizado para otros aspectos físicos. Hasta ahorita no tengo una referencia válida en ese sentido. Pero generalmente, y es de esperarse, que no sientas nada cuando utilizas el dispositivo. Contraindicaciones, las que marca la empresa y el fabricante en este sentido, para personas que están embarazadas, personas que tengan marcapasos, cuando hay enfermedades cardíacas y epilepsia, entonces hay que tener mucho cuidado, en algunos casos hay que ver que tenemos condiciones en donde las corrientes eléctricas
no están bien ajustadas, es lo que sucede en la epilepsia. En las mujeres embarazadas tenemos tejido en formación, entonces no está recomendado que trabajes con ella. Precisamente por eso, para no afectar de alguna manera no esperada la formación de tejido. Entonces, es más que nada un proceso precautorio. Marcapasos, obviamente, trabajan con campos electromagnéticos, para nada, en lo absoluto. Entonces, ahí más vale que consultes con el médico, consultes con el especialista del producto en healing para que te dé más referencias o alternativas. ¿Sí? ¿Se necesita tomar agua antes y después de usar McHealy? Claro, igual necesitamos agua como medio de transporte para la información que necesitamos manejar. Un cuerpo deshidratado no maneja o no es propicio para conducir los mensajes. Sabemos que el mensaje es código y el código es frecuencia, ¿verdad? De manera adecuada. Entonces sí, se dice aquí 1 litro de agua, por lo menos 4 horas antes de aplicarlo. Pues bueno, no van a hacer, no va a ser el litro de un solo golpe. Obviamente durante 4 horas te puedes tomar un vaso de agua cada hora, por ejemplo. Medio litro de agua después de la aplicación. Pues ahí vas viendo, ¿no? Y lo que tenemos abajo como nota, la cafeína, el café y el alcohol, pues no proveen la hidratación que hace falta. Los refrescos, en especial como los refrescos, las sodas, las gaseosas, como les dicen en otros lados, tampoco proveen hidratación adecuada. Entonces, estas indicaciones las voy a estar repitiendo en los otros estudios, en las otras presentaciones, porque sí es importante tenerlos en cuenta. Estos estudios van a ser 4, uno por módulo, para el uso del McHealy, y pues espero que esta información haya sido de mucha ayuda, y pues estamos a la orden. Mi nombre es Carlos Ávila, soy usuario de Healy y de McHealy, y pues estamos a la orden en lo que podamos ayudar.